Amén. Les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 23. Estamos con los salmos, muchos salmos, y para variar, es un salmo de David, y es una de las perlas literarias de las Sagradas Escrituras, el Salmo 23. Creo que la mayoría lo conocemos y hasta muchos lo podríamos recitar de memoria, si han hecho canciones. Y este salmo que escribe David lo hace inspirado por Dios. Vemos que él hace énfasis en algunas de las situaciones de la vida cotidiana que le había transcurrido vivir. Él era pastor de ovejas y había pasado mucho tiempo con ellas, así que las conocía muy bien. Así que escribe este salmo que revela la relación de David con Dios. Y dice el versículo 1, lo vamos a leer completo, son solamente 6 versículos. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová estaré por largos días. Un salmo precioso, un salmo que ha sido de mucha ayuda para diversos hermanos a lo largo de más o menos, le calculamos unos 3000 años de que fue escrito, y que ha levantado la vida de muchos cuando se habrán estado pasando por pruebas, luchas y dificultades. Pero si vamos al versículo número 1 de este salmo, dice: Jehová es mi pastor. Y ahí hay algo que es de destacar, que es lo que resalta, porque dice: Jehová es mi, y ese mi tiene muchísimo significado. Es mi pastor, dice, nada me faltará. La pregunta en esta mañana es: ¿el Señor es tu pastor? Yo le puse como título a esta palabra: el Señor es mi pastor. Y si el Señor es nuestro pastor, Él va a dirigir, va a guiar, y va a corregir cada una de nuestras vidas por sendas de justicia, por amor de su nombre. Pero ahí ese mi, pastor, muestra de que yo ocupo el lugar de oveja. Y si somos oveja del Señor, hay diversas palabras sobre este. Miren, se pueden predicar sobre tantas cosas sobre este mismo salmo, porque aquí cuando
ejemplifica nuestras vidas, cada uno de nosotros como ovejas. Las ovejas tienen muchas particularidades que nosotros como hijos de Dios tenemos. Y una de las particularidades de la oveja es de reconocer la voz del pastor. Muchas veces los pastores se juntaban en lugares y escuchaban, tenían los pastores como silbidos, podían hacer sonidos, pero las que eran de su redil sabían que el pastor estaba llamando. Buscaba en algunas ayudas literarias y decía que muchas veces incluso hasta los pastores se juntaban en determinados lugares a pasar la noche y las ovejas se mezclaban entre sí. Y ustedes dicen, qué problemón, ¿no? Porque no estaban marcadas ni nada por el estilo. Y luego a la mañana, cuando se levantaban, me supongo que se pondrán a charlar, tomarán algo, y en un momento dado, cada pastor llamaba a sus ovejas, no sé cómo le habrá dicho, o vení, vamos. Y es increíble, pero dice que cómo las ovejas levantan la cabecita y oyen la voz del pastor, y el pastor las reconoce, así que un pastor se va para un lado, el otro se va para el otro, y cada oveja se va con su pastor. Es increíble, ¿no? Y como ovejas debemos reconocer la voz de nuestros pastores y ser guiados por ellas. En el Evangelio de Juan, dejen marcado ahí el Salmo 23. Voy a marcarlo yo también porque tenía un papelito y no sé dónde quedó. En Juan, capítulo 10, versículo 1, habla de Jesús como el buen pastor. Y dice el versículo número 1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y el versículo 7 saltamos, dice, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Fíjense en que ahí habla de que Él es el buen pastor, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Pero dice que hay algunas que en vez de entrar por la puerta, y habla de los salteadores, dice, pero lo que todos antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Habla de muchos que vinieron antes y quisieron engañar a las personas. Pero me llamaba muchísimo la atención esta segunda parte del versículo número 8, dice que pero no lo oyeron las ovejas. Y qué importante es tener el oído bien afinado, ¿no? A lo que nuestro Dios está hablando a cada una de nuestras vidas y tener esa íntima relación con el Señor para escuchar su voz, para ser guiados por Él. Dice el versículo 9, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo
y entrará y saldrá y hallará pastos. Las promesas del Señor, que también las menciona en el Salmo 23, donde dice que Él confortará nuestras almas, nos guiará por senda de justicia, que nos llevará a delicados pastos, ¿no? Pero a veces nos toca pasar por pruebas, luchas y dificultades. Y me preguntaba yo, y creo que el Señor le pregunta a cada uno de nosotros en esta mañana, ¿cómo está nuestra relación con nuestro pastor? ¿Estamos oyendo su voz? ¿Nuestros oídos están prestos a su voz? ¿O quizás estamos escuchando otras voces? Quizás debe entrar por la puerta, queremos entrar por otro lugar. Salteadores, dice. Si vamos al versículo número 2 de Juan, del mismo Juan que estábamos yendo, Juan 10, pero ahora el versículo 2, dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero. Aquí cuando dice aquí abre el portero, es Dios mismo, ¿no? El versículo número 3. Dice, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Podemos ver el cuidado de Dios y el conocimiento de cada una de nuestras vidas. ¿Sabe, mi querido hermano, que Dios tiene cuidado de cada una de nuestras vidas? Bueno, a veces nos preguntamos por qué entonces permite que pasemos por diversas pruebas, luchas y dificultades. La pregunta también es si estamos escuchando su voz, porque si estamos escuchando su voz, Él nos quiere llevar a delicados pastos y a que podamos reposar y vivir una vida confiadamente. Amén. Confiando en Él, en su palabra, sabiendo de que Él es quien tiene cuidado de cada una de nuestras vidas y no nos va a dejar perecer. Pensaba mientras leía todo esto y decía, un niño, un bebé, se levanta, despierta a la mañana y abre sus ojos y dirá, usted piensa que el bebé dirá, le tendrá que decir a la mamá, mamá, tengo hambre. No, la mamá ya sabe todas las cosas. Mamá, necesito esto, mamá, necesito lo otro. Y lo hace sin hablar. La mamá solamente lo mira y ya sabe todo lo que necesita y le provee absolutamente de todas las cosas. Esta es la relación de madre e hijo, de padre e hijo, que el Señor quiere que tengamos con Él. Que podamos vivir y vivir confiados, seguros, no en las corrientes de este mundo, no en el gobierno de este mundo. La verdad que cuando uno escucha las noticias y si pensamos en el dólar, la otra vez escuchaba una persona que dice, bueno, ¿qué me importa? Dice, si yo no compro dólares, dice. Y bueno, yo tampoco compro dólares, pero resulta ser de que este dólar es el que hace que aumente el precio del pan y el azúcar que consumimos todos los días en el almacén. Ese es el gran problema, digamos. No es que estemos pensando en que vamos a comprar dólares para hacer algún viaje al exterior, sino que esto es lo que mueve toda la economía de nuestro país y de una manera o a otra nos afecta, ¿no? Y quizás puede ser de que a veces sean esas u otras cosas, alguna razón de enfermedad que nos hace estar
alguna razón de trabajo que nos hace estar inseguros, una situación de vivienda, una situación laboral. Pero el Señor quiere llevarnos a aguas de reposo. Amén. Quiere que vivamos confiados, quiere que vivamos seguros, quiere que levantemos nuestra mirada y que escuchemos su voz y que descansemos en Él, que Él tiene cuidado de cada una de nuestras vidas. Dice el versículo 4, dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Conocen su voz. Conocemos la voz del Señor. Escuchaba un comentarista el otro día que decía, dice, yo no entiendo, dice, cómo muchos hermanos pasan tantos años en la iglesia y dicen, yo no sé si es la voz del Señor. Y a veces pasa dentro de la iglesia, pero que podamos tener esa sensibilidad a la voz del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas y que podamos reconocer cuando el Señor nos guía, nos habla. Siempre una hermana muy querida me solía decir algo y siempre me ha quedado como una enseñanza. Me dijo, ¿querés saber si lo que sentís es la voz del Señor? Y bueno, tenés un termostato. Un termostato es un aparatito que mide, a veces mide la temperatura. Y el termostato de nuestra vida espiritual es la paz. Cuando nosotros tenemos paz, entonces estemos confiados, por ahí va la cosa. Pero si no tenemos paz, y bueno, estemos inseguros. Hay veces que nos toca tomar decisiones, a veces nos toca comprar un vehículo, hacer un negocio, buscar la chica, el chico que me gusta. No hagas nada apurado. No hagas ese negocio apurado, porque lo tengo que cerrar ya, y si yo no lo cierro ya pierdo el negocio. Tranquilo. El Señor te dice tranquilo. El Señor nos quiere llevar a aguas de reposo, donde nosotros podamos estar tranquilos, meditar, buscar de Él. Y cuando estemos tranquilos y en su presencia vamos a tomar siempre vamos a tomar buenas decisiones. Pero cuando hacemos las cosas impulsivamente y a veces por nuestras propias fuerzas tratamos de ganarle al tiempo, es muy probable que nos equivoquemos. El Señor nos quiere llevar, quiere que tengamos esa relación con Él, quiere que escuchemos su voz y quiere llevarnos a esas aguas de reposo, donde vamos a estar, donde queremos estar y donde vamos a estar seguros y confiados en sus brazos. Mas al extraño, versículo 5 de Juan 10:5, dice, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él. El extraño no vino para matar, hurtar y destruir, que podamos huir, porque no reconocen la voz de los extraños. Hay hermanos que a veces dicen, ay, esa voz no es tan mala, no es tan... La pregunta en esta mañana, ¿cuál voz estás siguiendo, no? ¿La voz del Señor? ¿O quizás te estás dejando guiar por voces de extraños que no te llevarán a buen puerto, sino que harán desfallecer y perder tu vida? Juan versículo 10, versículo 11, dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él ha dado su vida
por cada uno de nosotros. Mas el asalariado, el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ven venir al lobo de las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Versículo 13. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. El asalariado es aquel que solamente lo hace por el dinero. Me venía a mí, perdone, hay muchos taxistas en la iglesia, pero ¿vieron cuando uno va en la calle y ve que uno pasa con el taxi, agarró todos los pozos, pero ni se fijó por dónde metió la rueda? Bueno, ese es asalariado. El auto no es de él. Entonces no le importa. En cambio, el que el auto es de él, va a cuidar porque sabe que todo tiene un costo, ¿no? Sin embargo, tenemos dos personas. El asalariado, el que solamente está por el dinero, o está el buen pastor, aquel que le importa cada una de las vidas. Dice el versículo 14, dice, yo soy el buen pastor. Él le importamos. Él tiene cuidado de cada una de nuestras vidas. No es un asalariado. Yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Vamos hasta ahí nomás. Y las mías me conocen. Dice, yo soy el buen pastor. Buscaba que bueno, el buen, que dice ahí, significa en griego el mejor pastor. Tenemos el mejor pastor. Volvemos al Salmo 23:1 cuando dice, yo debo descansar en él, como el niño descansa en las manos de su padre. Dice Mateo, capítulo 6, versículo 8, para continuar con la palabra del Señor. 6. Versículo 8 al 11. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad. Él conoce nuestra vida, nos conoce a pleno. Dice, antes que vosotros le pidáis. Fíjense en que, como el niño, antes de que abra su boca, su mamá ya sabe lo que necesita. ¿Cómo no vivir confiado? ¿Cómo no vivir seguro? Si su palabra dice que Él es nuestro buen pastor y que Él tiene cuidado y que antes de que nosotros abramos nuestra boca, Él ya sabe todas las cosas. Aún así tenemos que orar, ¿no? Y pedírsela. Dice el versículo 9, dice, vosotros, pues, oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Fíjese que dice el pan nuestro de cada día. Cuando Jesús en esta parte de las Escrituras enseña acerca de la oración, nos muestra de que cada día nosotros tenemos que ir a buscar de ese pan. Mientras leía este versículo me acordaba de aquella pasaje donde habla del maná. Cada día había que ir a buscar el maná,
Y es como cada día nosotros en la mañana tenemos que levantarnos y ir a las Escrituras y buscar, porque nuestro maná está aquí, está en el Señor. Está aquí y está ahí. Leo la palabra del Señor y escucho su voz. A ver, Señor, ¿qué tenés hoy para mí? Y dice que cada día tenemos que ir y no acumular, porque dice que aquello que acumularon, ¿qué pasó con lo que acumularon? Dice que se echó a perder. Dios quiere esa dependencia de nuestras vidas de Él, para que cada día nosotros podamos ir a su presencia y depender de Él. Vamos a volver, para no extenderme demasiado, al Salmo 23, versículo 2, un salmo muy precioso. Saben que mientras leía y buscaba, y cuando más buscaba, más encontraba, y no sabía cómo seleccionar para ver qué poner y qué no, ¿no? Algo se nos estuvo compartiendo acerca del dar, en la semana, no me acuerdo a quién fue, pero una particularidad que tiene la oveja, y si nos sentimos ovejas del Señor, es el dar. Y saben que encontré ahí entre tantas cosas, dice que una oveja fue perdida y que empezó a acumular un montón de lana. La encontraron no sé después de cuántos años y dice que tenía una cantidad de lana, ya a tal modo que hasta le costaba caminar. Así que dice que esta oveja que tenía lana, y nosotros cuando decimos lana, lo entendemos como dinero, ¿no? Y bueno, tenemos que dar de nuestro dinero para el Señor, pero cuando hablamos de dar, tenemos que hablar de nuestro dinero, de nuestro tiempo, de nuestros talentos, de dar nuestra vida. No es solamente de nuestro dinero, es todo, porque el Señor no quiere una parte de nuestra vida, sino lo quiere todo. Así que dice que cuando encontraron esta oveja, dice no sé cuántos kilos de lana le sacaron. Y una de las propiedades o particularidades que tiene la oveja, y si nosotros nos sentimos oveja de nuestro pastor, es de dar su lana. Y cuando le sacaron su lana, vos decís, uy, pobre oveja, le sacaron la lana. No, dice que la oveja estaba feliz. Y fíjense en qué es lo que el Señor produce en cada una de nuestras vidas cuando nosotros le damos a Él lo que es de Él. Nos trae gozo, nos trae paz. ¿Y sabe qué? Encima nos evita de ir con ese peso que nos asedia, dice la palabra de Dios, para correr la buena carrera. ¿Sabe que entre otras cosas que leía, que es súper interesante el tema, después si usted quiere indagarlo un poco más profundo, dice que cuando la oveja empieza a acumular toda esa lana, le hace daño, porque hay muchos, se le hacen como unos bodoques, principalmente acá atrás de las piernas traseras, unos bloques así, y dice que hay muchos como bichitos, que entran a anidar y que le produce muchísimas enfermedades. Así que fíjese lo que produce muchas veces el tratar de guardar mi lana, mi vida, mi talento, guardarlo para mí. Nos sentimos ovejas, estamos escuchando la voz de nuestro pastor, estamos siendo guiados por él. Dice el versículo número 2, dice, es precioso este salmo, ¿no? Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Versículo número 2. El pastor, cuando llegaba a determinados lugares, hacía arrodillar a las ovejas, y para que pudiesen
descansar, le daba un par de golpecitos. Y yo pensaba mientras leía estos comentarios, digo yo, ¿cuántas veces nos cuesta doblar nuestras rodillas aquí en la iglesia, ¿no? Y llamamos a la iglesia a la adoración y Él solamente quiere traernos descanso. Y sin embargo, hay muchos que todavía se resisten a doblar sus rodillas. Así que dice que el pastor hacía doblar las rodillas de las ovejas. Pero ¿para qué lo hacían? Era para que digiriera el alimento, para que le sea provechoso para su cuerpo. Y algo muy curioso también, como si dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Dice que estas aguas de reposo, justamente las ovejas, cuando el pastor las llevaba a tomar de este agua, no las llevaba a tomar aguas que tenían como mucha corriente, ¿no es cierto? O sea, que eran muy correntosas, sino que las llevaba a aguas tranquilas. No aguas estancadas, porque el agua estancada vio que produce un montón de bichos, de bacterias y demás. No eran aguas estancadas, pero sí aguas de reposo. Y el Señor quiere llevarnos a ese lugar, a delicados pastos, a aguas de reposo. Pero si nosotros somos sus ovejas y somos guiados por su voz. Dice, confortará mi alma, el versículo número 3. Acá cuando habla de confortará, yo busqué, significa restaurará. Hay muchas ovejas que en el transcurso del camino, no eran todos caminos, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Hay veces que los caminos que nos tocan transitar como hijos de Dios no son los más lindos, Y por ahí, claro, alguna piedra, imagino algunos de esos lugares de montaña. Yo a veces veo los animales como caminan por la montaña, digo, ¿alguna vez habrá tratado de caminar una montaña? El otro día cuando habíamos ido de vacaciones, dice, vamos a escalar la montaña. Mirá, le digo que no es tan fácil escalar la montaña. Vamos a escalar la montaña. Ni agua habían llevado. Bajamos del auto, vamos a escalar la montaña. A ver, ¿qué tal la montaña? ¿Sabe cómo subieron al auto? Prende el aire, papá, prende el aire, dice. Y por esos lugares iban las ovejas y a veces nos tocan caminar por esos lugares. Y a veces somos lastimados, pero dice que Él restaura, restaura la oveja lastimada para que pueda seguir el camino, porque sabe dónde va. Nuestro Señor tiene la dirección. Sigue diciendo el versículo número 4, confortará mi alma, el 3, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, me guiará. Vamos seguros, tenemos la mejor guía, la guía del Espíritu Santo. Escuchaba un comentarista, dice, si usted va a un determinado lugar, dice, y le dice que va a subir una lancha, dice, y lo va a llevar a, no sé, a un lugar del Amazonas ahí que son todos ríos así, y cuando sube, ¿están todos listos? Sí, estamos todos listos. Y cuando usted sube, dice, bueno muchachos, ¿están todos listos? Sí. Bueno, yo tengo que decirle algo, dice. La verdad que yo no sé muy bien cómo es el camino. ¿Y usted qué diría? Me bajo de la lancha, ¿no? Que voy ahí con que ya veo que me pierdo ahí, ¿cómo vuelvo? El Señor conoce el camino. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que podemos estar seguros de que Él sabe y nos llevará a delicados pastos.
Versículo número 4, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. A veces es inevitable pasar por momentos, pruebas, luchas y dificultades. Dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Él está con nosotros. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ahí dice el reloj a las 8 menos cuarto, así que voy, no sé, re temprano. Pero a veces es inevitable pasar por momentos de prueba, de luchas y dificultades. Ahí ya miré la hora. Y saben que encontré esto, que me encantaría leérselo, que está buenísimo. Y habla, dice, de quebrando la pierna. Hay varios puntos. Habla de las ovejas que se adelantan. Si quiere después se lo paso, está buenísimo. Pero no vamos a leer todo. Dice de las que se adelantan, habla de las ovejas retrasadas, habla de las ovejas contenciosas, de las que buscan pastos ajenos. Dice que el pastor le echa un líquido ahí amargo para cuando vaya a comer y no le guste, entonces van a tener que volver a su redil. Fíjense los métodos que tiene que utilizar el Señor con cada una de nuestras vidas. Dice, habla de las que se extravían. Y bueno, a mí la que más me gustó es el 7. Usted identifíquese con el que más le guste, pero habla de las inconstantes. Y sería el que me gustaría leerle. Dice que estas ovejas tienen de todo un poco. Y yo, cuando leía esto, decía, me escondo abajo del púlpito. Dice, tienen de todo un poco. Dice, así como van adelantadas, al siguiente momento se atrasan. Se rebelan contra el pastor, contienden contra él, o sea, se enojan. Con las demás ovejas se enojan con el hermano. Buscan otros pastos, se van a otra iglesia. Bueno, no me fui a otra iglesia, pero no importa. Dice, y finalmente pierden el camino muy seguido. Encima que perdieron ella el camino, dice, arrastrando a otras ovejas tras de sí. Ese es un problemón. Dice, el pastor la ha rescatado más de una vez. Con estas, fíjense en lo que tiene que hacer el pastor. Algo totalmente, no sé si lo han escuchado alguna vez, quizás sí, pero es doloroso. Y a veces las cosas que el Señor tiene que hacer con nuestras vidas son así, dolorosas. Tiene que tratar de una manera y uno se pregunta, ¿y no habrá de otra? ¿No habrá otra manera? Y parece que por todas las particularidades que le acabo de leer, que muchas veces están presentes en cada una de nuestras vidas, parece como que en nuestras vidas no hay de otra. Es el único camino. Dice, con estas el pastor tiene que tomar una dolorosa decisión. Le aplica una disciplina más fuerte. Le acuestan en una mesa y con un palo le da con fuerza. Esos somos nosotros, De modo que le quiebre el muslo. Luego las venda y las entablilla con amor. Es decir, ¿cómo con amor si la acabó de quebrar? Bueno, pero no había otra manera. Muchas veces es para que, ¿vieron lo que le pasó a esta? Ojo lo que hacen ustedes, me imagino. ¿Vieron? Ojo. Dice, la entablilla con amor, me perdí. Luego que las venda y la entablilla con amor. Dice, sí, ahí está. Pero
al entablillarla lo hace de tal modo que los huesos no unan correctamente. Es como cuando el hueso queda bien sobrepuesto. Yo no sé mucho sobre enfermería, pero cuando el hueso suelda mal, suelda así. Los huesos queden, no lo une correctamente y queden cojas. O sea, ya no caminen de la misma manera. A veces el Señor tiene que utilizar caminos dolorosos. Pero el Señor lo que me hablaba es que a veces el Señor llega a esto porque nosotros no estamos dispuestos a escuchar su voz. No estamos siendo guiados por la voz del buen pastor. Habla de la vara, habla del cayado. Dice, me infundirán aliento. ¿Por qué? Porque cuando venía el oso, el león, la vara, esa misma que quizás utilizaba para disciplinar, también la ayuda para protegerla. Dice que tenía como unas puntas. Yo la estuve buscando en internet, unas fotos. Y el cayado, que es como un palo largo y en la punta tiene así como un gancho, como si fuera un paraguas o algo parecido. Dice que ese paraguas era para, ese gancho, era para cuando por ahí se quedaba la oveja quizás que se descarriaba, se iba fuera del redil. Entonces él con el gancho la podía tomar y la podía rescatar, la podía sacar de esos lugares. Fíjense en el amor de nuestro Señor. Versículo número 5. Dice, aderezas, ya se me traspapelaron, ahí está. Aderezas mesa delante de mí. El Señor tiene la mesa servida en esta mañana. Hay una mesa, hay una mesa servida, pero basta de que nosotros podamos abrir nuestro corazón, extender las estacas de nuestra tienda y abrir nuestro corazón, cuando le digo, para poder escuchar su voz. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dice, unges mi cabeza con aceite. Este aceite que nombra acá es un aceite que utilizaban las personas cuando llegaban a su casa. Claro, se ve que llegaban bastante olorientos, ¿no? Y cuando llegaban con tanto olor, dice que este aceite era un aceite precioso porque tenía como un aroma rico. Aceite perfumado, era para apagar el olor. Dios nos da la bienvenida porque nosotros seguimos al pastor. Cuando habla de que unges mi cabeza, si nosotros estamos siguiendo al pastor, Él unge nuestra cabeza con aceite. Dice, mi copa está rebosando. Él nos inunda de bendiciones cuando nos acercamos a su presencia. Bien, el versículo número 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Aquí habla de la eternidad. Los que miramos al Señor, los que escuchamos su voz, tenemos esa vida eterna. Y habla de todos los días de mi vida. Porque oímos la voz del pastor.
Dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Habla de una eternidad juntamente con Él. Me preguntaba y le pregunto, ¿estamos escuchando la voz del pastor cada día, como hablábamos del maná? ¿Estamos dejando ser guiados por la voz del Espíritu Santo? O quizás estamos preocupados o escuchando otras voces. Preocupados por, mire, si hay cosas para preocuparse, hay muchas, miles. Situaciones familiares, problemas del día en día. Pero el Señor quiere llevarnos en esta mañana a ese lugar de reposo, a esos delicados pastos, para que nosotros podamos descansar. Amén. Si quieren pasar los músicos, hay una canción que había anotado varias mientras preparaba esta palabra. Y hay una canción que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará.